Listo, entonces ahora comparto. Bueno, estamos entonces, ahí. Comenzamos entonces. Bueno, ya hemos hablado en muchas oportunidades cuando vimos otros temas generales, formulaciones, toxicidad, historia inclusive de la terapéutica, vimos o nombramos a los herbicidas a modo de ejemplo en este caso. Ahora vamos a ver bien una clasificación. Algunas cosas vamos a pasar rápido porque la verdad que ya lo estuvimos viendo anteriormente, pero vamos a ver la importancia, eso vimos en la parte de fitosanitarios, la importancia de los herbicidas, que son uno de los productos que más, dentro de los tres grupos, grandes grupos, digamos, sí, herbicidas, fungicidas y insecticidas, los herbicidas son los que mayor proporción del mercado de fitosanitarios ocupan, digamos. ¿Sí? Y vamos a ver la clasificación. Vamos a ver algo que tenga que ver con la persistencia, residualidad y algo de lo que sea compatibilidad de productos, características y grupos químicos. Y luego de esta parte va a ver, Gabriel, la parte de mecanismo, modo de clasificación por modo de acción o sitio de acción. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta unidad? Es definir aspectos de los herbicidas, comprender aspectos relacionados a los herbicidas que tienen que ver con la definición, la clasificación, la dinámica de los herbicidas en la planta y en el suelo y la clasificación según los modos de acción. Entonces, esto lo vimos también para los insecticidas, eh, la terminología, ¿no? En este caso de los herbicidas, se define un herbicida como un compuesto químico que generalmente es orgánico, que inhibe total o parcialmente el crecimiento de las plantas. Esa sería la definición. Antes de utilizar, digamos, herbicidas para el control de malezas, el control de malezas en general se hacía de distintas maneras o con distintos métodos de control, como vimos en la parte de control mecánico, que era el método más adoptado hasta la irrupción, digamos, ¿sí? De estas sustancias herbicidas. Alrededor de 1950, más o menos, comienzan algunos primeros herbicidas a liberarse al mercado y empieza a cambiar un poco el método de control. Hoy por hoy, desde ese momento en que comenzó a utilizarse el control químico de malezas hasta estos ¿cómo decir? Días, eh, ha pasado el control de maleza por distintas etapas en el que en algún momento el control únicamente fue químico y hoy por hoy el control, digamos, sí, básicamente o mayoritariamente de maleza se hace de manera química, con productos químicos, y también en algunas ocasiones otros métodos de control como pueden ser mecánicos. Y hay otros métodos de control más tecnológicos eh, o específicos de algunos sistemas productivos como puede ser métodos físicos como fuego, rayos, láser y todas esas cuestiones eh, eh, o robots, digamos, sí, tecnológicas modernas. Pero básicamente la mayor parte, digamos, sí, de la superficie cultivada maneja, digamos, las malezas mediante aplicación de herbicidas, hasta ahora. Estos herbicidas, en general, ustedes van a encontrar que tienen nombres, como los otros grupos que hemos visto hasta ahora, como los insecticidas. El nombre común, que es el nombre del principio activo o es el nombre con el que uno va a encontrar el producto en la guía fitosanitaria o el manual fitosanitario, ¿sí? En este caso, el ejemplo es acetoclor. Después está el nombre químico que describe, digamos, químicamente cómo está constituida la molécula de acetoclor. Luego hay una clasificación química, que en este caso sería acetaldehido. Y después tenemos nombres comerciales, que son distintas empresas que formulan este herbicida a base de acetoclor con distintos nombres. Por ejemplo, Relay, Samba, bueno,
de distintas empresas, distintos nombres comerciales. En general, los productores conocen los herbicidas por su nombre o los productos por sus nombres comerciales más que por sus nombres principios activos. Pero el nombre comercial o el nombre o la familia química muchas veces no, o en general no nos indica cómo funciona o qué interfiere en el vegetal eh, ejerciendo su acción herbicida. Y eso genera problemas. Problemas básicamente. A ver, pero dime. Discúlpenme, justo una pregunta acá en la oficina. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Gabriel, Gabriel, cuando vos quieras Mira. decir algo, metele. Bueno, no hay problema. Bueno, bueno, como dijimos, este slide ya lo habían visto en la parte de de fitosanitarios, el glifosato, los herbicidas son los que más proporción del mercado fitosanitario ocupan en la Argentina. Y dentro de los herbicidas, el glifosato era y es todavía mayoritario, digamos, sí, en el volumen de productos que se comercializa. Ahora, estos herbicidas se pueden clasificar de distintas maneras, así como hicimos con los insecticidas de contacto, de ingestión. Estos también se pueden aplicar por su especificidad en herbicidas que van a ser selectivos y herbicidas que no van a ser no específicos o de acción total. ¿Qué quiere decir? Que un herbicida que no es específico o es de acción total va a controlar todas las especies de malezas o todas las especies vegetales que estén presentes en el lugar donde se aplica. Y el herbicida que es selectivo o específico tiene un mecanismo de selectividad hacia algún grupo de plantas o una especie eh, que no le afecta o no le afecta significativamente, con lo cual no interfiere en el rendimiento final de esa especie, y sí al resto, ¿sí? Entonces se pueden usar eh, estos herbicidas que son selectivos o específicos en algún cultivo para controlar malezas sin afectar al cultivo. ¿Conocen algún ejemplo de un herbicida selectivo? No, profe. ¿No? Por ejemplo, en general, los herbicidas hormonales, que todavía no los vimos, lo vamos a ver ahora un poco más adelante, que sería el 2,4-D, el dicamba, picloram, pero básicamente el 2,4-D que se usa en los cultivos de cereales o en los cultivos, digamos, sí, extensivos de cereales oleaginosas, se pueden aplicar en las cultivos de gramíneas y controlan todas las especies latifoliadas que haya. O sea que yo puedo usar, no sé, en algún momento del ciclo sin afectar al, ¿cómo se llama? Al maíz o al sorgo o alguna poácea o, ¿cómo se llama? O gramínea, no le hace efecto a ese grupo y sí controlaría todo lo que sean dicotiledóneos, sí. Otro ejemplo clásico de selectividad es la atracina, digamos que es un herbicida residual que se utiliza que es selectiva para
maíz y sorgo. Por ejemplo, es muy típico de aplicar atracina en siembras de maíz o sorgo. Es una herbicida residual, como dijimos, y no le afecta al maíz ni al sorgo. Y después tenemos otro grupo, hablando de selectividad o de herbicida, digamos, sí que son selectivos específicos. Todo un grupo que Gabriel va a explicar perfectamente bien, seguramente ya el viernes, no ahora, que tiene que ver con los graminicidas, que es un grupo especial de herbicidas que únicamente controlan gramíneas. Entonces se pueden usar en la soja, en el algodón, en el girasol, para controlar todas las gramíneas que hay. Esos son los ejemplos y hay muchos herbicidas que son selectivos y los mecanismos de selectividad son bastante complejos. Ingeniero, por ejemplo, glufosinato de amonio también sería selectivo, por ejemplo, la Bueno, soja Enlist y eso. te daba por decir, bueno, está bien. Yo hablé de selectividad, digamos, no inducida por ingeniería genética o transgénicos. Eh, pero sí, tenés razón. En general, como vimos en la parte de control genético aplicado al control de malezas, hay muchos cultivares híbridos de distintos cultivos con este, eventos que le confieren resistencia a herbicidas. En ese caso, la tolerancia o selectividad está dada, digamos, sí, por el evento que tiene ese cultivar Sí. o ese híbrido, y uno puede aplicar, en este caso, glufosinato de amonio, por ejemplo, muy común en muchos híbridos de maíz, por ejemplo, Claro, sí, ingeniero. eh, ajá, que se puede aplicar y Algodón también así. creo que es LL. No sé si Bueno, acá en algo, Argentina, pero te sí sé daba por que... decir. Acá todavía no, digamos, Ah, no sí, llegó, bueno. pero, pero sí en Estados Unidos. Pero, No es una vamos, selectividad que uno pueda aplicar, o sea, tenés que comprar el material genético para poder aplicarlo, digamos. O si no, en claro, cambio, la tracina, los maíz y sorgo son tolerantes de por sí. exactamente, Esa es la exactamente. característica a tener en cuenta en esa selectividad. ¿Son selectivos? Está bien, digamos, pero tener en cuenta ese detalle. Tenés que conseguir ese material genético, comprarlo para Claro, poder. que el híbrido tiene que ser, en este caso, CL, o bueno, depende en qué cultivo, cómo se llama. eh, pero el ejemplo puede ser más clásico, inclusive, que el glucosinato de amonio o la selectividad o la resistencia, digamos, sí, de esos cultivares, es el glifosato, que la mayoría de los híbridos o variedades, en el caso de algodón o híbridos o las variedades de soja o híbridos de maíz, tienen, digamos, sí, genes de resistencia que le confieren resistencia al glifosato. Entonces, el glifosato, digamos, es como que era un herbicida que antes era total, que controlaba todo, no había, digamos, un mecanismo de selectividad natural, digamos, sí, entre las malezas o los cultivos. Y hoy por hoy, la mayoría de los cultivos tienen resistencia a glifosato, con lo cual las plantas espontáneas de los cultivos, en los barbechos de los cultivos siguientes en el ciclo de rotación, se transforman en una problemática porque ya el glifosato no se puede usar para controlarlo. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, perfecto. Bueno, muy bien. Luego tenemos otra clasificación que es por sus usos. En general, esta clasificación la usan muchas veces los semilleros o las empresas, digamos, de agroquímicos y determinan que los herbicidas, digamos, tienen su portfolio de herbicidas para maíz, para algodón, para soja, para los distintos cultivos. Entonces hacen una clasificación de todos sus principios activos, sus marcas comerciales que están registradas o recomendadas para ese cultivo particular. Entonces, es una clasificación eh, que son útiles para, a modo de catálogo, para hallar soluciones concretas, digamos, si algún problema concreto de... Vale. ¡Ay! Bueno, no se me levanté hoy con rinitis. Luego tenemos una clasificación
que la verdad que la usamos mucho nosotros, que es por su método de aplicación, que puede ser eh, método y momento de aplicación. Pre-siembra, pre-emergencia o post-emergencia, ¿sí? Entonces, un herbicida que es de pre-siembra se aplica, acá están representadas las malezas y las semillas de cultivo. Se aplica antes de que se siembre el cultivo. Eso sería pre-siembra, ¿sí? Eh, pre-siembra, pre-emergencia sería, ya se sembró el cultivo, pero el cultivo todavía no emergió. Entonces sería un herbicida pre-emergente que se aplica entre la siembra y la emergencia. En ese momento, digamos, sí que hay unos días ahí, ahí hay que aplicar ese herbicida que es preemergente. Luego, puede ser, bueno, en este caso sería, puede ser posemergencia, que ya está, emergió, digamos, sí, el cultivo, o posemergencia dirigida, cuando el cultivo no es este, no tiene un mecanismo de resistencia que le confiere resistencia a ese herbicida, se aplica de manera dirigida. En este Oh, caso, un detalle le voy a sí. decir, ingeniero. Este es para residuales. Ah, bueno, eso estaba por decir, Claro. residuales. Por Ajá. ahí Y no ahora mata viene la planta, pero puede afectar al cultivo, digamos, de alguna manera que me afecte después si no lo mato. Ujú. Entonces, estos que pueden ser residuales, quiere decir que se aplican, en general tienen su acción al suelo, generan, digamos, sí, una película de herbicida en los primeros niveles del suelo y cuando intenta germinar la semilla de maleza, bueno, se absorbe a través de la solución del suelo y luego produce la muerte. Ingeniero, una pregunta. ¿Esa residualidad tiene un tiempo? Ajá. Y ahora vamos a ver Sí. que hay una clasificación que tiene que ver con el tiempo que dura la residualidad. Hay algunos que son muy residuales, que duran hasta meses, y hay algunos que son poco residuales. Y luego tenemos los que no son residuales, que se llaman, que se aplican de manera foliar, o se llaman foliares, que tienen que ser absorbidos por el vegetal, por la maleza, en este caso, y no se absorben a través del suelo. Entonces acá también tenemos, el tratamiento puede ser pre-siembra, en este caso si es un tratamiento foliar, es un herbicida que es foliar, hay que aplicar cuando la maleza está emergida, digamos, ¿sí? Puede ser eh, preemergencia también, ahora vamos a dar un ejemplo, y pueden ser posemergencia. En el caso de que sean posemergencia, la aplicación de estos herbicidas foliares, el cultivo tiene que ser resistente al herbicida, ¿sí? Y en el caso de que no lo sea, se puede aplicar de en post-emergencia, pero de manera dirigida. ¿Qué quiere decir dirigida? Al entreliño, con algún sistema que permita que no llegue el herbicida al cultivo, que no es resistente en este caso. ¿Se entendió? Sí, Parece profe. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo concreto, real, le vamos a decir, cuando uno está por sembrar un lote de algún cultivo, en general antes de la siembra tiene el lote algunas malezas, puede ser algunas, pocas o muchas malezas. Y tenemos que tratar de evitar de que el enmalezamiento del lote se dé en conjunto con el crecimiento o con la emergencia de nuestro cultivo, ¿sí? Porque en general habíamos visto que el periodo crítico de competencia se daba hacia los primeros días o los primeros momentos de crecimiento del cultivo, ¿no?
Entonces, vamos a tener que hacer una aplicación de un herbicida que sea eh, foliar, eh, que se pueda aplicar presiembra o preemergencia para controlar todas las malezas que estén emergidas en ese momento. Y junto con ese herbicida podemos poner otro herbicida que sea residual, que se aplique de preemergencia. Entonces ponemos dos herbicidas, uno va a controlar todas las malezas que están emergidas en este momento y el otro herbicida va a quedar en el suelo y va a generar un control residual para futuras emergencias de maleza, con lo cual va a germinar nuestro cultivo en un tiempo libre de competencia con maleza. ¿Se entiende? Sí, profe. Y en el caso de que tenga alguna posibilidad de mi cultivo me permita aplicar herbicidas de manera en post-emergencia del cultivo, puedo hacer esa misma metodología, repetirla en una post-emergencia temprana, ¿no? O sea, cuando sería en este caso, puedo aplicar acá un herbicida con acción, digamos, sí, con algún herbicida que pueda ser residual también, que se pueda aplicar, con lo cual podría seguir ampliando el tiempo libre de malezas. Doy un ejemplo concreto de maíz, por ejemplo. Si tengo un maíz que es resistente, ustedes dijeron glufosinato de amonio. Bueno, si es resistente al glufosinato de amonio, yo puedo aplicar en post-emergencia temprana del cultivo glufosinato de amonio con atracina. La atracina también es selectiva, digamos, para maíz. Entonces, voy a controlar todas las malezas emergidas en ese momento con el glufosinato de amonio, que es un herbicida de contacto, lo va a ver bien con Gabriel después. Y vamos a tener incorporado en ese mismo momento atracina para generar, digamos, sí, un control de las futuras emergencias, de las cortes, digamos, sí, de malezas en el tiempo. ¿Sí? Eh, Bueno, ¿que me quedó acá pendiente algo? No. Profe, Ingeniero, yo no entendí muy bien el tema del planteo ese que hizo, de la siembra. Ajá. Bueno, explico de vuelta. Eh, entonces, según el momento de aplicación del herbicida, se pueden clasificar de distintas maneras, ¿sí? Entonces, si los herbicidas tienen una acción que va a ir al suelo, se llaman residuales, ¿sí? Sí, profe, para que no Ajá. repita todo, eso sí entendí. Lo que no Ajá. entendí es por qué, digamos, uno, a ver, antes de la siembra, Sí. planteó que iba a mezclar un residual preemergente y otro de presiembra, algo así, dijo. Claro, por ejemplo, hay un herbicida, o te doy un ejemplo, o le ponemos le ejemplificamos más al mismo ejemplo. Yo tengo mi lote que está un poco sucio, siempre hay escapes de algunas malezas que no se controlaron bien, ¿sí? En general. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a sembrar, vamos a aplicar en ese momento de la siembra ante la emergencia, por ejemplo, un paraquat, que es un herbicida de contacto, ¿sí? Total. O sea, que va a matar todo lo que toque en ese momento, ¿sí? Pero mi cultivo no, porque todavía no emergió, porque estoy aplicando de manera preemergente, ¿sí? Preemergencia. O sea, está sembrado, pero no emergió todo. Junto con ese, le puedo poner algún herbicida que sea selectivo, que sea residual selectivo para mi cultivo, ¿sí? No sé, atracin, por ejemplo, ¿sí? Si queremos poner atracin, un poco de atracina ahí, ya podemos poner, o en el caso de que sea algodón, podemos poner diurón, o podemos poner prometrina, o bueno, podemos poner otro herbicida que sea selectivo para ese cultivo mío que yo estoy sembrando. Y luego, cuando emerge el cultivo, ahí sí ya tengo que usar puedo hacer el mismo, en post-emergencia temprana de mi cultivo, puedo hacer el mismo planteo, pero el herbicida que es foliar tiene que ser selectivo para mi cultivo, ¿sí? En ese caso, si mi cultivo es resistente al glifosato, pondré glifosato. Si es resistente al glufosinato de amonio, pondré glufosinato de amonio.
no sé, si es resistente a 2,4-D, porque hay resistencia a 2,4-D también en sojas, aplicaré 2,4-D en este caso, si está permitido. Y junto con ese podré poner otro herbicida residual, que en general va a ser de otro grupo, el que usé anteriormente, para que también me genere más residualidad, ¿sí? ¿Ahí se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, gracias a vos por la pregunta, porque está bueno que no se queden con la duda, Ingeniero, porque de último... Sí, Gabriel. No, no fui yo, ingeniero, ingeniero. Creo que preguntó otro alumno. yo le Ah, no, quería no, consultar. perfecto. Bueno, no pensé que tenía que acotar algo a alguien. Bueno, No, no, genial. no, está bien, no. Ahí estaba un chico, creo que abrió el micrófono para preguntar algo. Súper. Ingeniero, con la utilización de esos dos herbicidas juntos, ¿eso es lo que se llama el doble golpe? No, no, no. No, bueno, No, no, acá lo que estamos haendo con esta mezcla de dos herbicidas, que uno tiene acción preemergente y otro es foliar, estamos ampliando, digamos, sí, el espectro de control muchas veces y el tiempo del control, porque estamos controlando lo que está ahora y los futuros de emergencia. Con el doble golpe es otra historia, digamos, sí, ahí los herbicidas se aplican eh, no juntos, sino uno primero y otro después, después de unos días, digamos, si no van juntos en la misma mezcla de tanque. Pero después, exacto. después vamos a hablar de ese tema del doble golpe. No, Acá en lo que sí esto, este no es de doble golpe, sino lo que buscas con la mezcla un residual con un foliar, básicamente, es, hay muchas malezas que por ahí sirve también, que tienen cohortes, se les suele llamar, que van germinando de manera escalonada, nos germina todo junto, y nos podemos encontrar con etapas de plántulas y semillas que todavía no germinaron. Entonces con eso nosotros podemos extender el control ya antes de que germinen o emerjan las semillas y con el foliar matamos los que son las plantas ya emergidas de esa maleza. Esa sería una opción como para tener en cuenta el espectro de control. Y también permite rotar, que eso lo vamos a ver después. Resistencia se ve más adelante, ¿no, ingeniero? Después de Sí, herbicida. sí, eso, resistencia vamos a ver después de todo. Ah, Vamos a hacer bien, una clase de resistencia general de todo, o sea, con más énfasis en los herbicidas, pero en general con todos bien. los grupos, digamos, tanto insecticida, fungicida y herbicida. Ah, bueno, entonces eso después van a ver también que permite cambiar modo de acción y ocupar otros modos de acción que también en los residuales, por lo general suelen tener distintos modos de acción a los foliares, digamos, en ese caso. Acá lo que me quedó pendiente de decir es que los herbicidas que son pre-siembra también se llaman de barbecho, ¿sí? O sea, el barbecho, que es el tiempo que se tiene que, vamos a decir, que se da entre la finalización de un cultivo, la cosecha y la siembra del siguiente, ese periodo de barbecho. Eso puede ser muy largo, en general donde se hace un cultivo anual, o corto en los lugares donde pueden hacer doble cultivo. Eh, entonces, todos los herbicidas que se usan en ese periodo de barbecho son preemergentes en general o tienen acción preemergencia, que pueden ser residuales o pueden ser foliares. También le llaman de barbecho. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, ingeniero, se profe. entiende. Perfecto. Y ahí hay también una clasificación que algunos dicen barbecho largo, de barbecho corto. Por supuesto que cuando nos vamos acercando más a la siembra, la posibilidad de usar algún herbicida residual ya depende de la susceptibilidad de ese cultivo que vamos a usar a esos herbicidas, ¿sí? No puedo usar, no sé, mesulfurón, por ejemplo, que es un herbicida residual que es de barbecho, cuando estoy, no sé, 20 días antes de la siembra, o 10 días, o 15 o 30, digamos, ¿sí? Si mi cultivo no es resistente al mesulfurón. Entonces ahí ya hay que empezar a ver esas cuestiones, digamos, ¿sí? A medida que me voy acercando mucho más a la siembra, el herbicida residual que utilizo como pre-siembra
debería ser más parecido al de preemergencia, digamos, ¿sí? Ya con resistencia o con, ¿cómo se llama? Con selectividad para ese cultivo que estoy por sembrar. Luego estos herbicidas pueden ser, por su movimiento en la planta, pueden ser traslocables, no traslocables que son de contacto, eh, y pueden ser selectivos o no selectivos o totales. En este caso, los traslocables en general son sistémicos, la sistemia puede ser por xilema, floema o por xilema y floema. Y los no traslocables o los de contacto en general no se mueven del lugar o de la cercanía al lugar donde fueron aplicados, ¿sí? Y luego selectivos, esto ya vimos anteriormente por la selectividad. Por ejemplo, en la atracina vimos que había selectividad para maíz, o sea que el maíz sería selectivo, la atracina sería selectivo para maíz, se podría utilizar. El bentazón en el caso de arveja, y no selectivo el glifosato, pero bueno, el glifosato sin considerar, digamos, sí, todos los cultivos que tienen resistencia al glifosato. Luego hay otra clasificación que tiene que ver con la clasificación química o la familia química a la que pertenece ese herbicida. Y acá tenemos las cloroacetamidas, por ejemplo, el alaclor, las amidas, el propanil que se usa en arroz, los órganos ceniacales que no están prohibidos, ahora ya MSMA, las parasiperáceas. Creo que están prohibidos, no recuerdo bien, Gabriel, si están prohibidos. ¿Te puedes explicar? ¿Cuál es, Eh, Camilo? el MSMA de parasiperáceas. Me fijo. Eh, Lo llegué a ver, eh, no, hace mucho lo llegué a ver, pero me fijo bien. Justamente para Ciperácea. ah, Es Ajá, justamente por eso te digo, me surgió ujú. la duda porque creo que es medio lo único que hay para ciperáceas, no hay mucho más que eso. Está un halo Entonces, sulfurón, creo que es, pero a los sulfurón, sí. hay una sulfonilurea que es específica para Ciperácea también. El ácido derivado del ácido benzoico, como el dicamba, que es un hormonal, los derivados de nitrilo, bromoximil, los benzodiazoles, que es el bentazón, por ejemplo, que vimos anteriormente, los bipiridilos, como el paraquat, los carbamatos, azulam, los fenilcarbamatos, derivados del ácido alifático, clorados, por ejemplo, las ciclohexanodionas, como el cletodin, que es un graminicida, dinitroalidina, como la trifluoralina, que es una herbicida de los más antiguos, digamos, que se utiliza como preemergente, eh, difenilésteres, como el acifluorfen, imidazolinonas, como el imacetapir, triazolpiridinas y sulfonilurea, que son los que están marcados, son tres familias, o las imidazolinonas, las triazolpiridinas y las sulfonilurias, son, por ejemplo, familias químicas distintas, que todos corresponden al mismo modo de acción, son inhibidores de la acetil lactato sintetasa. ¿Qué quiere decir esto? Y después voy a continuar con la lista, pero lo que quiero decir es que esta clasificación química, si bien nos agrupa los herbicidas según las familias químicas, no nos da una idea de cómo actúa en la planta. Con lo cual, podríamos estar cambiando familias químicas y afectando o haciendo presión, como se dice, en el mismo sitio de acción. Y eso va a contribuir a que se genere una resistencia o el tiempo de generación de esos biotipos resistentes sea más rápido. Entonces, este, la clasificación que se usa actualmente y que nosotros vamos a hacer mucho hincapié en el desarrollo de la materia es por los modos de acción, ¿no? Bueno, después tenemos los fenoxiderivados, que es los 4D, ustedes lo vieron en el práctico de formulaciones también. Las urias, sustituida, ahí está el diurón, que se usa para algodón. Fonoaminoácidos, que son las glicinas, como el glifosato. Eh, ácido oftálico, como el clortal. Los piriacinonas, como la fluocloridona, que se utiliza para control de malezas en girasol. Ácidos carbámicos, como el picloral, pirimidinas, tiocarbamatos, las triacinas, como la atracina.
uracilo como el bromacilo. Bueno, todos estos, todos estos grupos químicos tienen representantes que ustedes pueden llegar a usar o van a usar en su desarrollo, digamos, de la profesión. Y nosotros necesitamos que más allá de que por ahí sepan la familia química, necesitamos, digamos, que sepan cómo actúa, qué va a hacer cuando ingrese, cómo ingresa a la planta, cuánto tiempo va a tardar, qué nosotros vamos a observar cuando se van dando, digamos, esos síntomas de interrupción en el crecimiento o en alguna parte del metabolismo de la planta. ¿Qué vamos a esperar en cuánto tiempo dijimos? Eso necesitamos saber y necesitamos saber el sitio de acción para poder rotar productos y retrasar la resistencia. Estoy mirando, ingeniero, el MSMA, Ajá. no me figuran provisiones y hay formulados inscritos en Senasa todavía, o sea que tal vez Y esté en la, y en la app de Casape, ahí me fijo. Lo que sí, el halosulfurón es el que está registrado para ciperáceas, que te lo decía. ajá. El MSMA. Sí, me figura en AVE Casafe también. Ah, Figura está. estoy- A mí también, o estoy- sea, no lo veo mucho. No, no, la verdad, no es que lo vi en cantidad ni creo nada. que, Una creo que vez lo está recomendado para cebolla, ¿puede ser? ese está, ya le digo, algodón, árboles frutales, maíz, parrales, cereales, caña de azúcar, soja, sorgo, a ver en qué No, condiciones, ¿no? Porque se me hace que esto es todo, tal vez sea todo preemergencia o barbecho. A ver. Mm, como post emergente está, para algodón, caña de azúcar, árboles puede emerger. frutales, cereales, girasol. Bueno, ya, ya. Acción contacto y sistémico traslocal, ubicación post emergencia exclusivamente. Buenísimo. Bueno, está permitido entonces, perfecto. Siempre Ah, ante bien. cualquier duda, los alumnos tienen que buscar, muchas veces uno no se acuerda porque eso va cambiando, van saliendo de resoluciones que por ahí uno cuando usa un producto nuevo no está al tanto, digamos, si de las prohibiciones o cuando quiere usar un producto nuevo, tiene que mirar, digamos, sí que no esté ya prohibido, ¿no? Porque no, primero no lo va a encontrar o no lo debería encontrar. Después, en el comercio, ¿no? Y después, bueno, que si lo encuentra y no se puede ocupar, puede haber problemas legales en su utilización. Entonces, acá lo que queremos mostrar es que la eficacia o el éxito de un tratamiento herbicida depende no solo del producto o en parte del producto, pero mucho tiene que ver con que se cumplan estas etapas de manera correcta y que las eficiencias en los distintos momentos de esta etapa sean altas. Entonces, cuando pensamos en la acción de un herbicida y muchos dicen, no sé, le tiré tal cosa, no, hay que aplicar de manera de que llegue la cantidad que tiene máxima a las hojas o al lugar donde se va a absorber o al suelo en una buena distribución, porque luego tiene que ser absorbido por la planta, por las raíces, en el caso que sea residual. Tiene que traslocarse, atravesar un montón de lugares, digamos, de la célula o de los tejidos de la planta y llegar hasta el lugar donde tiene que hacer la acción, que puede ser cloroplasto, puede ser la mitocondria, pueden ser distintos lugares. Y si alguna de esas etapas se interrumpe, el éxito de mi tratamiento, por más que sea el mejor herbicida o el más caro del mercado o la mejor formulación, no va a ser el correcto. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es hacer el contacto con la planta o la intercepción del herbicida. Luego, ese herbicida que he interceptado en la planta debe absorberse en el caso de que sea sistémico, digamos, en el caso de que sea de contacto, se absorbe y queda ahí. En el caso de que sea sistémico, se absorbe y se moviliza hasta el sitio de acción y alcanzar el sitio de acción en las concentraciones adecuadas para poder ejercer su acción química, su acción biológica, ¿sí? ¿Qué va a influir en esas etapas? La intercepción, retención, ingreso en la planta, transporte, acumulación y acción biológica va a estar influenciado por distintos factores.
Y acá este cuadro siempre me gusta porque un poco resume todo y engloba distintos factores que actúan en las distintas etapas del herbicida o la actividad de estos herbicidas foliares, ¿no? El ambiente va a influenciar en todo. Vamos a influenciar en la intercepción, en la retención, en la entrada, en el transporte, en la acumulación y en la actividad. La planta o el vegetal o la especie de maleza que estemos tratando también va a tener interferencia va a tener influencia en la intercepción, en la retención, en la entrada, en el transporte, en la acumulación y la actividad. La formulación o qué tipo de formulación yo estoy ocupando del herbicida me va a determinar retención, o sea que se retenga o no, absorción o entrada en la planta y transporte, ¿sí? Y la aplicación que yo haga, la calidad de la aplicación que yo realice de ese herbicida me va a influir en la intercepción, en la retención, en la absorción o entrada del herbicida en la planta y en el transporte. ¿Se entiende eso? Hice un gran resumen, ahora voy a explicar algunos Y puntos de profe, esto. Bueno, ¿quieren hacer un pequeño recredito acá? eh, por mí sí, para calentar, un 5 o 10 minutos Póngale para calentar. pausa a la grabación por las dudas, eso le iba a decir. Ah, bueno, voy a poner stop Ujú. de maíz o un maíz en un cultivo de algodón o una maleza, ¿sí? ¿De qué va a depender esa intercepción? Esa intercepción va a depender de la capacidad de cobertura de la especie o el ángulo foliar que tenga. Fíjense que no es lo mismo una planta de maíz que tiene hojas más erectófilas, donde es más difícil, digamos, sí, que capte el herbicida aplicado, que una planta o una maleza que tenga hojas más planófilas, en el cual la retención es mucho mayor en la que tienen, digamos, sí, mayor, ¿cómo se llama? O en este caso tienen las hojas más planófilas o menor ángulo de inserción de las hojas. También va a depender la deriva o el viento en que uno hace la aplicación. Cuando uno hace la aplicación, habíamos visto que si las condiciones ambientales no eran las adecuadas, y había velocidad de viento elevado, ese pulverizado podía salir del área de aplicación o podía ser arrastrado fuera del blanco, con lo cual podría haber endoderiva si estaba dentro del área pero fuera del blanco, o exoderiva si era fuera del área de aplicación. Con viento fuerte, el herbicida aplicado puede salir del área de aplicación. Con lo cual, si sale por una proporción del herbicida aplicado, hay una proporción, de esa proporción no va a llegar al objetivo, con lo cual la intercepción va a ser menor, ¿sí? Entonces ahí tenemos un factor que depende del vegetal o de la especie y otro que depende del ambiente, digamos, sí, que sería de la velocidad del viento principalmente. Y luego tenemos la volatilización, que también depende de las condiciones ambientales, que son cuando uno aplica con el herbicida con temperaturas muy elevadas, humedades ambientales muy bajas, ese herbicida muchas veces o esa pequeña gota se volatiliza antes de poder llegar al objetivo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, todo el herbicida que no llegue al blanco, de alguna manera no va a poder o va a interferir o va a producir una disminución de la intercepción del herbicida, ¿sí? Estamos hasta ahí, entonces la primera parte es que el herbicida tiene que llegar al blanco. Si el blanco no tiene una área foliar suficiente y hay condiciones ambientales favorables, como velocidad del viento y humedad baja y temperaturas altas, lo más probable es que la intercepción sea muy baja o muy poca y no alcance a producir
el efecto tóxico, porque después se tienen que dar todos los siguientes pasos que vamos por ver ahora. Bueno, luego de la intercepción, una vez que el vegetal, la maleza, eh, interceptó el herbicida, ese herbicida tiene que ser retenido por las hojas, en el vegetal. O sea, lo que tiene que producir es que no haya un rodamiento o caiga esa gota que llegó al blanco. Espérenme. ¿De qué va a depender, digamos, si esta retención? La morfología y la pilosidad de la superficie foliar. Hay malezas o especies que tienen muchos pelos que evitan, digamos, sí, que las gotitas del pulverizado puedan depositarse sobre la superficie. Y del formulado del herbicida. Habíamos dicho que los sustancias formulantes, ¿sí? Los que van acompañando al principio activo, le daban estas propiedades de mejora en la retención del herbicida. Y acá tenemos, por ejemplo, el metilsiloxano, que es uno de los formulantes que se utiliza, hace de que disminuya el ángulo foliar, entonces la cobertura y la posibilidad de rodamiento de esta pequeña gotita de pulverizado que tiene el herbicida se minimice, ¿no? También acá, además del, de, de los pelos, las serosidades también van a hacer que la retención disminuya. También las serosidades, la vamos a ver ahora enseguida, con la absorción, pero también influye en esto de la retención. ¿Cómo venimos hasta acá bien? Sí, profe, todo bien. Bueno. Luego, otra característica que van a influir en la retención es la característica de la aplicación. En general, si nosotros hacemos aplicaciones con gotas muy grandes y tenemos, digamos, una estructura de nuestras malezas con pequeñas hojas chiquitas, con pelosidades, qué sé yo, seguramente no vamos a llegar a una buena retención del herbicida, ¿sí? Y bueno, y después los factores ambientales. También va a tener que ver, digamos, si el factor ambiental también en la retención, no solo en la intercepción, sino también en la retención del herbicida, más que todo por influir de alguna manera en el vegetal. Por ejemplo, si yo estoy pasando por una situación de estrés y la planta, digamos, tiene la hoja acartuchada, eh, o inclinada hacia abajo por una deshidratación del tejido, la retención, digamos, que yo pueda lograr va a ser mucho más baja de la que lograría con una planta con un estado hídrico en un momento del día donde la turgencia sea mayor. Y luego está la parte de la absorción, ¿sí? Fíjense qué complejo que, o sea, cuando uno analiza punto por punto, ve, digamos, sí, que eso que yo aplico y a los días se muere, lleva una serie de pasos que nos hace entender de que el evento es mucho más complejo de lo que nosotros por ahí podríamos imaginar, ¿sí? Luego, entonces, una vez que se interceptó, se retuvo el herbicida, ese herbicida tiene que absorberse. Se absorbe y si es sistémico se va a traslocar y si es de contacto se va a quedar en el lugar o en las inmediaciones del lugar donde fue aplicado. ¿Cómo, cómo, cómo va a ser, cómo van a ser las dos posibles vías de absorción? Tenemos una vía que se llama vía hidrofílica o polar y una vía que es lipofílica o apolar. En general vimos que la, la, la primera capa, digamos, sí, que recubre, digamos, sí, todo el tejido vegetal está constituido por las ceras o la cutícula, que está constituida por ceras epicuticulares, ceras cuticulares
y cutina. Luego de estas capas, digamos, de cutícula, tenemos la pared celular y luego tenemos la membrana plasmática. Entonces, el primer paso o la primera barrera que se encuentra el herbicida cuando quiere ingresar al tejido es atravesar la cutícula. Y ahí tenemos los dos componentes de la cutícula, que son las ceras y la cutina. La cera es lipofílica y la cutícula la cutina es hidrofílica. Pero en general hay más cera que cutina. Entonces, los herbicidas que son muy lipofílicos, tienen mucha afinidad por las ceras, se van a traslocar muy rápidamente eh, por las ceras que son lipofílicas. Y los herbicidas que tienen más afinidad o son más hidrofílicos se van a absorber o van a ingresar, digamos, al vegetal por la cutina, que es la línea amarilla. En general, la mayoría de los herbicidas van a ver que son lipofílicos, ¿sí? O tienen para que puedan absorberse en gran cantidad y rápidamente. ¿Hasta acá vamos bien? Una vez que ingresan los herbicidas o atraviesan esa capa de cutícula, que es bastante difícil en muchos casos de atravesar, tienen dos mecanismos de ingreso al interior, digamos, de la célula. En el caso de que sea hidrofílico, puede ingresar por los plasmodesmos o a través de la pectina y los distintos componentes de la pared celular, ¿sí? Que puede, digamos, es más permeable al agua que a las ceras o que a unos componentes que son lipofílicos. En el caso de los herbicidas que son lipofílicos, únicamente el ingreso que se puede dar, digamos, si al interior de la célula es a través de los plasmodesmos. ¿De qué va a depender la magnitud de esa absorción? Esa absorción del herbicida tiene que ser eh, rápida en lo posible y lo más eficiente posible. O sea, que todo lo que fue depositado en el exterior o sobre la cutícula del vegetal ingrese hacia el interior, ¿sí? Va a depender, una de las cosas que va a influir sobre la absorción es la dosis. Por supuesto que si yo hago un caldo o una aplicación más concentrada, no quiere decir mayor dosis, quiere decir más concentrada. Quiere decir que, acuérdense que la dosis, cuál es la unidad de la dosis en general de los herbicidas, de los insecticidas o de los fungicidas? ¿Cómo se expresa la dosis? ¿Centímetro cúbico por hectárea? Exactamente, por hectárea, ¿sí? Entonces, la concentración dependerá de cuánto volumen de aplicación uno utilice, Francisco, ¿no? Entonces, si yo digo centímetros cúbicos por hectárea y mi volumen de aplicación es 100, mi concentración es 1, ¿sí? Si mi volumen de aplicación es 50, mi concentración es mayor, ¿sí? Entonces, yo puedo aplicar la misma dosis a distintas concentraciones de caldo. En general, si yo utilizo una concentración mayor, la absorción o la tasa de ingreso de ese herbicida es mayor cuando yo uso más concentrado mi producto, ¿sí? Porque la absorción es una diferencia entre la concentración externa e interna, digamos. Y entonces, como la concentración externa de un producto que más concentrado es mayor, la tasa de ingreso es mayor, ¿sí? Eso en general, y vamos a ver ahora un ejemplo concreto de eso, y eso un poco explica por qué en el caso del glifosato se encontró que las aplicaciones a menor volumen de caldo por hectárea son más eficientes que las de mayor volumen, ¿sí? O sea, uno puede hacer un muy buen trabajo, inclusive más rápido, de control con 60 litros por hectárea o 50 o 45 que con 100 litros por hectárea. ¿Por qué? Porque la tasa de absorción es mayor cuando el producto es más concentrado.
esa gota que llega es más concentrada con un volumen de aplicación menor. Eso es lo que quiero decir. Luego, el coeficiente de partición del herbicida también va a depender en la absorción. ¿Qué quiere decir eso? El KOW. El KOW, creo que lo habíamos visto ya anteriormente, es la manera de identificar si un producto es más hidrofílico o lipofílico. O sea, o tiene más afinidad por los aceites o por la parte acuosa. O en este caso, si vamos a la cutícula, sería más por la cutina o ¿cómo se llama? Eh, los dos componentes, hidrofílico o lipofílico de la cutícula, ¿sí? ¿Cómo se calcula el KWC? KW es un cociente entre la solubilidad de ese herbicida en octanol sobre la solubilidad en agua. O sea, ¿qué quiere decir? Que si se disuelve mucho en agua, el KW va a ser un valor muy bajo, y si se disuelve muy poco en agua y mucho en un solvente orgánico como el octanol, va a tener un KW más alto. En general, los productos que tienen KW muy alto son muy eh, sí, lipofílicos, son muy afines a las ceras, eh, pero muchas veces no tienen la posibilidad de ingresar a la planta, al interior de la célula, sino atraviesa la cutícula y queda ahí en la pared, digamos, en la pared celular. Sí, entonces los que tienen un KW medio, de valor medio, alrededor de 1,5, son los productos que pueden ingresar con facilidad atravesar la cutícula e ingresar al interior de la célula. Los que tienen un KW bajo, eh, en general lo que le pasa es que tienen una mayor dificultad en atravesar la cutícula, pero una vez que ingresan en esa cutícula o que atraviesan esa cutícula, se pueden desplazar muy rápidamente en el interior, digamos, sí, de la célula en los distintos tejidos de la planta. La absorción también tiene que ver con la temperatura. En general, cuando la temperatura es baja, la absorción es menor que cuando la temperatura es alta. El gradiente de concentración tiene que ver con eso que aplicamos anteriormente, que está relacionado a la dosis. El pH tiene que ver en la absorción, porque los herbicidas, muchos herbicidas son ácidos débiles, con lo cual tienen la posibilidad de ganar o perder hidrógenos en su molécula y transformarse de una sustancia eh, lipofílica cuando está neutra. Por eso es importante el pH, porque esto dependerá del pH de la solución. A pH ácidos, en general, estas sustancias, estos productos ácidos débiles, son lipofílicos. Sí, lipofílicos, tienen una, vamos a decir, actividad, eh, se disuelven en las ceras, eh, y a pHs más elevados, que en realidad cuando atraviesa la cutícula, ingresa a la célula del tejido, pierde, digamos, sí, esas cargas eléctricas porque el pH es más elevado ahí en la membrana de la célula vegetal, y ahí se transforma en una sustancia hidrofílica y ahí se puede traslocar con rapidez a otro tejido, a otro lugar. Por eso el glifosato o muchos ácidos débiles son sistémicos y pueden llegar desde la aplicación foliar hasta un rizoma o una raíz. Las formulaciones también tienen que ver con la absorción, y acá pueden recordar el ejemplo que vimos con 2,4-D. Los ésteres tenían una absorción mayor que las sales. Y después las condiciones ambientales. Las condiciones ambientales, ¿cómo van a influir en la absorción? Van a influir en que eh, ambientes mucho más adversos para el crecimiento vegetal hacen que los vegetales crezcan con cutículas más gruesas, con más deposición de ceras. Por ahí, eso le iba a decir, por ahí una cuestión ingeniero, el tema de
que el 2,4-D, que tiene mucha formulación, acuérdense que vimos el equivalente ácido en el práctico, que tenían ésteres, sales, y los ésteres por ahí son más lipofílicos, y acuérdense que todas las primeras capas de una hoja son prácticamente ceras, y permite que se pueda traslocar mejor por ese lado, o sea, no traslocar, sino absorber mejor por eso, Absorber. Exactamente. para Así que se es. vea por ahí un poco lo que vimos en el equivalente ácido, digamos, también. Para poder relacionar Sí, estos temas, digamos, más aplicados con esos temas de los prácticos, ¿no? O sea, ajá, ¿por qué es importante entender las formulaciones? Porque van a determinar en algún grado la absorción o mayor o menor de un producto, ¿sí? exactamente, a tener en cuenta ese detalle que, además de eso que vimos, las distintas formulaciones también pueden afectar. Ajá. Bueno, y en general, vamos a decir, todo estos procesos que tienen que ver con la actividad de los herbicidas son de los herbicidas foliares, son los que son aplicados al follaje, a la maleza, digamos, sí, ya emergida, ¿no? Y se tienen que dar todos estos procesos para que sea eficiente el control. Luego tenemos los herbicidas que son aplicados al suelo, que habíamos dicho que eran los herbicidas preemergentes. Esos herbicidas preemergentes se aplican al suelo, se disuelven con el agua del suelo, son absorbidos cuando intenta germinar, digamos, o hay condiciones de germinación por la radícula del embrión de las semillas que, que quieren germinar y ejercen su acción biológica, ya vamos a ver algunos ejemplos después, Gabriel le va a comentar, en los primeros estadios de las divisiones celulares o de algún mecanismo inicial que muchas veces nosotros no vemos las plantitas muertas cuando aplicamos un preemergente. Nosotros lo único que vemos es que aplicamos el herbicida preemergente y si dejamos a una zona sin aplicar, vemos que en esa empiezan a germinar malezas y en la aplicada no, digamos, ¿sí? Entonces, eso nos está queriendo decir que eh, el, eh, el, el momento donde actúa es en el inicio del crecimiento de esas malezas. Y muchas veces lo único que vemos es una radícula un poco más hinchada que intentó germinar y se murió, entonces no vemos, digamos, la plantita que nació y murió después, ¿sí? O sea, son mecanismos o sitios de acción que tienen que ver con la división celular en muchos casos o algún mecanismo que interrumpe ya el crecimiento, inicia la germinación y interrumpe incipientemente el desarrollo de la semilla o de la plántula y muere antes que emerja. Entonces tenemos herbicidas acá está representado en la solución del suelo, donde está los, eh, la sustancia herbicida que se puede absorber o translocar por distintas vías, ¿sí? Vemos el herbicida, digamos, que se eh, mueve por vía apoplástica, representado acá por los puntitos negros. Después tenemos los herbicidas que son movilizados a través de vía sin plástica. Y luego tenemos que está representado con las X y los vías mixtas que pueden, se llama aposimplasto, que pueden traslocarse vía tejidos muertos o que están vivos en este caso, o tejido vivo, ¿sí? En general, los herbicidas que se transportan por vía apoplástica se van a traslocar por el xilema y los simplásticos y los aposimplásticos se van a traslocar por floema. Y los herbicidas que se pueden traslocar aposimplásticos se pueden traslocar por xilema y por floema. Bueno, estos son cómo sería la traslocación de los herbicidas.
En el caso de los herbicidas hormonales, tienen movilidad por xilema y por floema, se aplican en un determinado lugar, acá están representados con esta gota más, con esta mancha negra más gruesa, y pueden ir hacia abajo, hacia la raíz o hacia el ápice de la planta. Eso sería vía floema. Vía xilema y floema se pueden aplicar el herbicida al suelo y puede ser absorbido hacia arriba por xilema y floema a toda la planta. Los que son aplicados son movilizados únicamente por xilema, fíjense que si se aplican en una hoja, únicamente van a ir hacia el ápice. En este caso, el ejemplo sería los herbicidas, muchos de los herbicidas preemergentes o algunos de los herbicidas preemergentes. Y después están los no translocables, que son los que ejercen su acción únicamente en el lugar o alrededor del lugar donde fueron aplicados. Y acá el ejemplo típico de no translocable es el paraquat, que lo van a ver en detalle cuando ven cuál es el sitio de acción, digamos, sí, del paraquat. Pero en general lo que van a ver es que si uno aplica paraquat con gotas muy gruesas, lo que va a lograr es un manchado, como vamos a decir, manchas necróticas, redonditas, dispersas por todos los lugares donde fue aplicado. Y la planta puede llegar a sobrevivir, digamos, si la cobertura no es suficiente o si las condiciones no permitieron una difusión de ese aplicado, de ese gota aplicado. Bueno, esto es muy viejo, la bibliografía, pero está muy bueno entender de que si nosotros analizamos eh, la eficiencia en cada uno, digamos, de los eventos, digamos, que transcurren desde la aplicación hasta la muerte del vegetal, para sorgo de Alepo, por ejemplo, del 100% del herbicida que yo pude depositar sobre la hoja, eh, se evapora, se cristaliza o se degrada el 52%, o sea que únicamente se absorbe el 48%, y luego de ese 48% se transporta hacia la parte aérea el 6%, hacia arriba, y hacia abajo, hacia los rizomas, el 0,8%. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy usando del 100%, el que me está controlando los rizomas no llega al 1%, y el que me está controlando la parte aérea de la planta es el 6%. Quiere decir que tengo mucho porcentaje para mejorar la eficiencia y poder bajar la dosis manteniendo una buena eficacia del control, ¿sí? O sea que ahí creo que está un gran desafío, digamos, ¿sí? De mejorar los eventos, tanto con las formulaciones, con las aplicaciones, con los momentos, con el estado del cultivo, mejorar los porcentajes, digamos, ¿sí? De eficacia a través de mejora en la absorción, en la intercepción, en la retención, en la absorción o en el transporte del herbicida. Por eso nos detallamos bastante en la explicación, digamos, eso de los eventos, porque quiere decir que tenemos mucho para mejorar ahí en eso, en cada uno de esos puntos que determinan la eficacia. Bueno, acá esto rápido es, así como aplicamos el herbicida al follaje, a los que son, digamos, foliares, y vemos que se tiene que retener, bueno, tiene todos esos procesos que describimos anteriormente. eh, y que hay procesos también degradativos dentro del vegetal que hacen que parte del herbicida que ingresó no llegue al sitio de acción. En las aplicaciones al suelo también tenemos distintos mecanismos, digamos, sí, de degradación que hacen que esa persistencia, residualidad, digamos, sí, del producto disminuya, digamos, sí, vaya perdiendo, digamos, sí, la cantidad de producto con el tiempo. Entonces, cuando solo aplicamos un herbicida, vamos a tener fenómenos, digamos, si hay parte del herbicida que se va a volar, se va a derivar, vamos a decir. Hay parte del herbicida que va a llegar al suelo y se va a volatilizar desde el suelo. Hay otra parte del herbicida que va a lixiviarse, va a llegar al suelo y con el agua de lluvia puede lixiviarse, que sería un problema, se contaminaría la napa. Hay parte del herbicida que se va a ir hacia la parte más baja del suelo, que sería por escorrentía.
que en las zonas, digamos, donde hay pendientes elevadas es un gran problema, porque se acumula diferencialmente en los distintos, digamos, sí, niveles del suelo. Y hay herbicida que se va a fotodescomponer, hay parte del herbicida que se va a fotodescomponer, que en general muchas triacinas son fotolábiles y se degradan con la luz, con lo cual en esos casos se necesita incorporar o mezclar con el suelo para taparla de alguna manera y evitar la radiación ultravioleta que llegue sobre las moléculas del herbicida. Y luego hay herbicidas que se van a absorber a las partículas del suelo, tanto orgánica como inorgánica, ¿no? En general, las partículas orgánicas tienen grandes cantidades, digamos, de herbicidas absorbidos. Y esa absorción y desorción, o sea, lo que absorbe y libera a la solución del suelo, es lo que de alguna manera va a generar esa residualidad del producto. Va a permitir de que haya una cantidad de producto en el suelo que me va a controlar por un tiempo los nacimientos de malezas. Y ese herbicida que está absorbido y en la solución, digamos, absorbe y desabsorbe, vamos a decir, es el que ingresa a las radículas de las plántulas en germinación y producen la muerte. Bueno, acá vimos que hay esa fotodescomposición, es una acción que tiene descomponedora de la molécula del herbicida por la reacción ultravioleta, y un grupo muy fotolábil es el grupo de la dinitroalinina, que dijimos el ejemplo de la trifluorina, por ejemplo, que es muy degradada, el viejo Treflan, digamos, que hay que incorporar ahora hay algunas formulaciones con protectores, pero igualmente es más eficiente el pasaje de una herramienta para poder incorporar este grupo de herbicida y que la luz no degrade rápidamente el herbicida. Y luego la degradación microbiana, que tiene que ver con que es la más importante en general, y hay una flora en general, lo que se dice adaptativa. Quiere decir que la microbiología de los suelos agrícolas, que normalmente se aplican herbicidas, está adaptada de una manera a los grupos de microorganismos que degradan esos productos que nosotros frecuentemente aplicamos. Acá van a ver esta interacción, absorción, desorción, tiene que ver con la capacidad de liberar o no el herbicida, y en el caso de la trifluoralina, que es el ejemplo que vimos hoy que se degrada, tiene, digamos, sí, ese efecto, y en general estos herbicidas que están influenciados por la absorción a los coloides del suelo en el marbete indican la dosis a utilizar según los contenidos de materia orgánica, ¿sí? Porque la materia orgánica es uno de los principales componentes que van a absorber coloidalmente, digamos, ¿sí? Estos productos. Entonces, para suelos con mayor contenido orgánico, se incrementa de una manera la dosis para evitar que quede absorbido y no quede liberado para ser absorbido por la planta. ¿Sí? Absorbido por la planta. ¿Se entiende? Entonces acá mostramos cómo, por ejemplo, cuando le ponemos, digamos, sí, más materia orgánica y le mantenemos la dosis, lo que pasa es que empiezan a emerger malezas que deberían estar controladas. ¿Por qué? Porque el herbicida en realidad no está libre en la solución para ser absorbido por la maleza, sino se da absorbido a la materia orgánica. Eso está bueno, ingeniero, para que más o menos vayan viendo después de saber selectividad, de que no solamente la selectividad va a depender de la planta del herbicida, también de los factores ambientales muchas veces. Claro, Eso claro, sí, para que claro. tengan en cuenta ese detalle después. En los Y bueno, preemergentes, sobre todo, perdón, eso me los olvidé aclarar. preemergentes, sí, exactamente. Y después otra interacción, digamos, sí, que es muy importante, el tipo de lixiviación. Principalmente la lixiviación, ¿de qué va a depender? Bueno, de las condiciones ambientales, obvio, de las precipitaciones, pero también va a depender de la solubilidad de nuestro herbicida. Las formulaciones eh,
salinas, que son sales, en general aumentan la solubilidad en agua de estos productos, con lo cual tienen mayor riesgo de lixiviación, ¿sí? Que las formulaciones que no son salinas. Pero ¿por qué buscamos las formulaciones salinas? Primero, que forman soluciones con nuestro agua, que es nuestro vehículo de aplicación. Son fáciles de mezclar, no tapan la boquilla, tienen un montón de beneficios. Se pueden usar a altas concentraciones, qué sé yo. Pero tienen ese, ese contra, ¿no? Que sería que son, al ser más solubles en agua, con las precipitaciones pueden llegar a las napas freáticas, contaminando el agua, digamos así, con estos herbicidas. Bueno, Gabriel, creo que no te dejé nada de tiempo. Nada, y de último una explicación rápida de hormonales, se me hace Ajá, que va a ser, eso. pero no hay Eh, problema. acá la volatilidad es O el viernes también, no hay problema, puedo hacer los temas. algo podemos comenzar hoy, aunque sea una pequeña introducción. Bueno, Eh, como para comenzar, ¿no? Los ¿qué son herbicidas, los modos de acción, digamos? Sí, más o ajá, menos. eso. Con el cuadro que yo voy a terminar ahora, con ese cuadro podés comenzar a explicar algo de los, aunque sea los tres grandes grupos de los interferencias. Bueno, Eh, La volatilidad es el pasaje, digamos, ¿sí? Directamente de líquido a gaseoso, que tiene que ver con la presión de vapor de ese producto, ¿no? A mayor presión de vapor, mayor peligro de volatilidad. La volatilidad, el ejemplo clásico de, si bien hay muchos productos que se pueden volatilizar, el ejemplo clásico acá sería el 2,4-D, ¿no? Que las formulaciones ésteres tienen una alta presión de vapor, con lo cual pueden pasar al estado de vapor y pueden trasladarse las grandes distancias y producir un efecto tóxico en cultivos que son sensibles. ¿Y de qué va a depender? De la temperatura, la humedad y la formulación principalmente. Dijimos que a menor temperatura, ¿sí? Mayor temperatura y menor humedad, mayor peligro de volatilidad, ¿no? Y después cuando las formulaciones ésteres tienen mayor peligro de volatilidad o son más volátiles que las formulaciones salinas. Y luego la residualidad. Y bueno, ya casi voy a dedicar un ratito a explicar eh, que hay un alumno preguntó hoy de la residualidad, que es el tiempo. O sea, vimos que los herbicidas se degradan con distintos mecanismos. La luz, los microorganismos, hay distintos procesos que van produciendo, que van haciendo de que la cantidad de herbicida que yo puse originalmente vaya decayendo. Por lo cual, la eficacia herbicida de esa cantidad va disminuyendo con el tiempo y a eso se llama residualidad, ¿sí? Eh, esa residualidad eh, va a depender primero de la dosis que yo puse. O sea, como los herbicidas se degradan proporcionalmente a la cantidad que yo pongo en el suelo, si yo pongo más y se degrada una proporción de esa cantidad, quiere decir que si pongo más va a durar más, ¿sí? Entonces, si yo aumento la dosis de un herbicida residual, es probable que tenga mayor residualidad que el mismo herbicida a menor dosis, ¿sí? Y entonces, dependiendo de esto, podemos clasificar a los herbicidas que tienen una poco persistente o no tienen bueno, y acá hay dos, como algunos hablan de persistencia, otros hablan de residualidad, ¿sí? En general, yo lo que estuve viendo es que usan como eh, sinónimos, digamos. O sea, en el caso de los herbicidas, por lo menos, encontré bibliografía que habla de persistencia y residualidad como una misma, como con una misma, digamos así, definición. Entonces, los pocos persistentes muestran una actividad por 1 o 2 meses.
por ejemplo, 2,4-D, MCPA, Bueno, el paraquat en realidad no es un herbicida residual, pero puede quedar en el suelo. Lo de que tenían la persistencia media son activos que tienen la mitad del ciclo, por ejemplo, la prometrina, linurón o trebutrina. Igualmente, esto dependerá, mucha de esta bibliografía no es sacada de zonas de acá de nuestra región y depende del clima, con lo cual la cantidad de días que dura, como depende del clima, eh, a nosotros, por ejemplo, prometrina no nos da mitad del ciclo de residualidad, nos da mucho menos. Y los que son muy residuales controlan maleza todo el ciclo durante todo el ciclo de productivo, digamos. Y los que dan mayor residualidad, por ejemplo, son el mesulfurón, que se usa 15-20 gramos por hectárea y tiene una residualidad muy alta. Y acá, Gabriel, nosotros en general ya discutimos el tema de residualidad de persistencia, creo que, pero no encontré, digamos, si en general nosotros habíamos hablado de que la persistencia era el tiempo que dura el producto y la residualidad es el tiempo que dura activo el producto, ¿sí? Sí, algo básicamente es eso, Y porque por ahí una tiene pequeña... persistencia, pero a ver, depende de la bibliografía, algunos toman y por ahí, como se explicaría, como que residualidad es cuando la planta lo toma, digamos, que sigue haciendo efecto, y Cuando tiene persistencia una cuando acción no. agronómica, dice la definición. Exactamente. Cuando tiene una acción Y- agronómica, se habla de residualidad. Y la persistencia es el tiempo que puede estar en el suelo, pero no necesariamente haciendo su acción agronómica. Exactamente. Igualmente, eso me parece muy lógico, pero yo no encontré bibliografía, digamos, sí, que No, me no. discrimine esos dos términos. Así que bueno, lo vamos a considerar por ahora como sinónimo hasta que haya bibliografía que cite la diferencia entre esos dos conceptos, Pero ¿no? en sí, digamos, por ahí lo que es el comportamiento en el suelo del 2,4-D, más allá que tiene una leve, o sea, tiene persistencia, pero hay cultivos a los que no lo afecta, pero hay que tener en cuenta que puede llegar a tener algún efecto sobre un cultivo que se siembra, pero no es en sí un herbicida residual como lo llamamos nosotros, que tiene un Claro, efecto que nosotros lo aplicamos con ganas de que controle en un periodo de 2 o 3 semanas malezas, digamos. sería el mismo ejemplo de los graminicidas. Por ejemplo, cuando uno usa Exactamente, sí, graminicida y tiene que sembrar maíz, tiene que esperar 20 días para poder hacer la siembra del maíz, cuando en realidad el graminicida, no sé, el cletodin o bueno, un cualquier graminicida, no tiene acción preemergente, sino de foliar, digamos. exactamente. O sea, genera Así un que bueno, efecto en el cultivo que vamos a ocupar, pero la idea no es aplicarlo como una tracina, por ejemplo, o un clomazón, a veces metolacloro, que son herbicidas para tener residualidad. ¿Sí? Esa sería la diferencia ajá, para tener en cuenta que para que no se confunda por ahí lo que es persistencia que está en ese cuadro, el 2,4-D en sí es foliar, pero la persistencia estamos hablando del tiempo que queda en el suelo una vez que se aplica, que queda, claro, pero no necesariamente haciendo efecto biológico o afectando a la planta. claro. Y Eso, bueno, y para evaluar un poco la presencia de estos herbicidas en el suelo, muchas veces, y a muchos le va a pasar, inclusive en su ejercicio profesional, es que preparan un lote para sembrar un determinado cultivo, vamos a suponer, no sé, vamos a decir soja, ¿sí? Pues, se da mucho en soja, ¿no? Y aplican, no sé, clorimurón, distintos herbicidas que son selectivos para soja residuales y al final no llueve y no pueden sembrar soja. Entonces se les va la fecha de siembra de soja y quieren sembrar sorgo, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta. Apliqué en tal fecha, llovieron tantos milímetros, apliqué tantas dosis de clorimurón, de, no sé, de imacetaspir, no sé, de un herbicida para barbecho de soja y ahora quiero sembrar sorgo, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer ahí? Habría que, o se podría llegar a hacer una siembra de un cultivo que sea muy sensible a ese herbicida que estamos utilizando, que acá está en la lista, y poder evaluar si hay efectos de control todavía en ese momento de ese herbicida a ese cultivo indicador. Eso se llama bioensayo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero evaluar, no sé, a ver, clorosulfurón, por ejemplo, uso pepino, cebada o calabaza, hago unas bandejas, saco el suelo sin mover el orden de los estratos del suelo, siembro, pongo en un lugar donde se facilite la germinación de esa bandeja y evalúo, digamos, si germina. Por supuesto, tengo que tener un control, digamos, que sea de un suelo que no tenga aplicación. Y con eso yo puedo ver si hay todavía producto libre que me pueda afectar. Bueno, la aplicación de los herbicidas, en general, la FAO determina, digamos, si para herbicidas de contacto, impactos de van de 30 a 40 centímetros, impactos por centímetros cuadrados, y para herbicidas sistémicos de 20 a 30 impactos por centímetros cuadrados. ¿Qué sería cómo sería el ejemplo de una tarjeta con 30 y con 19 impactos por centímetros cuadrados? Bueno, y acá terminaríamos la clase. Acá tenemos que definir dos cuestiones que siempre van a entrar en dudas, que es modo de acción. En general, el modo de acción de un plaguicida se refiere a todos los eventos que se dan desde la absorción hasta la muerte, ¿sí? Comprende eventos que implican la absorción, el transporte, la acción tóxica del plaguicida o del fitosanitario en este caso. El sitio de acción o mecanismo se refiere al proceso específico sobre el cual el herbicida en este caso va a actuar. La enzima fulana de tal, no sé, la cadena de transporte de electrones del fotosistema 1 del 2, la síntesis de aminoácidos, así, o sea, eso va a ser el sitio de acción. Y acá dejo la posta a Gabriel. Tenés nada, qué sé yo, no sé, Voy a mostrar muestro el coso. ¿querés mostrar de acá o querés mostrar de tu presentación, Gabriel? Tengo ahí el nuevo A ver, 2024 ahora que... bueno, dale, te dejo a vos un ratito más como para hacer un pequeño. Después, igual la semana que viene lo vas a tener que arrancar desde ahí porque nos queda muy Sí, poquito. directamente les voy a mostrar tal vez el PDF del modo de acción del... Ajá, Ahora estoy conectando el PDF ya de la nueva del HRAC. Y después le voy a mostrar el Power completo cuando sea la clase. Ahí dale. está. Bueno, esto básicamente va a ser... Ah, todavía no sé. Ahí está, ahí me dice que la está compartiendo. ¿Puede ser? Bien. Bueno, ahí como Ahí les se dijo ve, el ahí, ingeniero, ahí ahí se se ve ve. bien. Sí, Bien. Bueno, como les dijo el ingeniero, justamente lo que es modo de acción y sitio de acción. En sí lo que es modo de acción, hoy en día es como que lo están, o sea, nosotros nos basamos en un libro, que es el que lo tienen disponible, lo tienen en el Drive, en la bibliografía, en la carpeta, que es el modo de acción que muestra el mecanismo de acción de plaguicidas de Arrey y Puricelli. Ese está escaneado con permiso de autores y todo, porque no hay más ediciones, digamos, no se imprime más, y lo tienen disponible, ¿no? Y nosotros tenemos dividido, como dijo el ingeniero, en los modos de acción, en base a todo el proceso que se absorbe hasta que hace el efecto, y muchas veces tomar en cuenta también el proceso el que afecta. Y el sitio de acción, que es el punto encima blanco en el que afecta el herbicida. Todo que vamos a ver el viernes, todos los herbicidas van a entrar o van a tener un lugar en una enzima, un blanco en el que va a desarrollar toda una cadena después que va a llevar a la muerte de los herbicidas. Así que bueno, acá, como verán, hay un comité de acción de la resistencia a herbicidas, que es el HRAC, que después van a ver que también
cambia la letra delante, FRAC para los fungicidas y el IRAC para el insecticida, que tienen su mapa, le llaman ellos, mapa global o de modos de acción, que son estos pósteres en los que van a ver cada hexagonito es un principio activo. ¿Mm? Fíjense acá, por ejemplo, inhibidor del fotosistema 2, que ya lo vamos a ver, tiene distintos principios activos. Acá está, por ejemplo, el diurón, lo que es el diurón, inurón, la atracina que estábamos hablando hoy, también están, tiene el mismo sitio de acción, ¿sí? Tenemos el glifosato que está, vamos a buscarlo, está solito. Ese está, acá tiene que estar, a ver, ay, no me figura. Bueno, están entre todos los hexágonos, se te pierde. Este es el nuevo, recién, acá está. Este, el glifosato, por ejemplo, tiene su sitio de acción específico. ¿Mm? Cada uno tiene el sitio de acción, que es el punto en el que afecta a cada herbicida. Bien. Ahora, o sea, hoy en día lo que está haciendo el HRAC está separando y tomando como los grupos de herbicida en base a cómo genera su efecto y dónde está afectando, como por ejemplo la activación de los ROS mediante la luz, ¿sí? Que le da activation por ROS, que son los que terminan generando de alguna manera los ROS, que son especies reactivas del oxígeno, que se los voy a mostrar el viernes justamente cuáles son, pero para ir viendo, son especies que se generan o que se activan con oxígeno, que terminan rompiendo las membranas. Y tenemos el otro grupo en los cuales están los herbicidas, ¿sí? Que afectan el metabolismo celular, que están los inhibidores de aminoácidos, como en el caso de los inhibidores de los ALS, la ceto-lactato sintasa, el glifosato, que afectan el metabolismo celular. Y luego tenemos el otro grupo, que es lo que afecta la división celular y el crecimiento, que acá tenemos las auxinas, las miméticos de la auxina, acá están los 4D que estamos hablando, o conocidos como hormonales, y otros herbicidas que afectan, por ejemplo, la división celular, la del microtúbulo, por ejemplo acá el ensamble, inhibición del ensamble de microtúbulos, inhibición sería la organización del microtúbulo en la división celular, ¿sí? Y varios de estos que vean cómo están separados y la cantidad de herbicidas que hay y los distintos sitios de acción que hay. Hoy en día generalmente conocemos lo que es el glifosato, que es un sitio de acción en el mapa global de todos los herbicidas disponibles que hay en el mercado, digamos, pero disponible como sitio. Después de estos, en el mercado hay que ver cuáles hay, porque este mapa global van apareciendo a medida que se van descubriendo distintos sitios de acción, los van incorporando. Y a los que no son conocidos todavía, los colocan en este punto, por ejemplo. Acá está el MSMA, que está justo hablamos. Está lo que son los desconocidos, que este, por ejemplo, no se sabe, un DMSA, que no se sabe cuál es, pero por ejemplo, este es un multisitio, según lo que dice, ¿no? Y hay algunos que no se conocen bien. Y estos son herbicidas, por ejemplo, que no tienen el sitio de acción inconcluso, no está, es como herbicidas con inconcluso o sin datos de modo de acción todavía, tenemos estos casos. Una época, por ejemplo, estaba en este grupo, estaba el clomazone, hasta que se descubrió que era, que lo vamos a ver después, qué sitio de acción o dónde afectaba, que era después la emisión de carotenoides de pigmento, que lo vamos a ver después. Pero bueno, eso medio que fue ya rapidísimo, como para que vean. Está muteado, ingeniero, no se le escucha. Rapidísimo para que vean A lo que es ver, el pantallazo del mapa de modo acción. está bien, está bueno, porque, o sea, está bueno esto que, para que vean globalmente imaginándonos que cada hexágono de estos es un herbicida, eh, la cantidad que hay, ¿no? No quiere decir que nosotros tengamos eh, la posibilidad de usar en la Argentina todos estos. Muchos de estos sí están con registro en la Argentina, con lo cual, según los cultivos, según la zona donde trabajen ustedes, van a utilizar seguramente o recomendar o utilizar muchos de estos Ujú, herbicidas. Y es muy importante eso, saber qué es lo que va a hacer ese herbicida. Que creo que nosotros ya lo repetimos y lo vamos a volver a repetir, que marca la diferencia entre el productor y el asesor o el ingeniero, ¿no?
el productor también sabe que uno aplica el glifosato y la planta y las malezas mueren o deberían morir, pero no saben cómo, o por qué, o qué esperar, o qué ver, digamos, ¿sí? Y eso nos ayuda a nosotros a tratar de, el entender eso nos ayuda a nosotros a diseñar estrategias para poder optimizar ese uso de herbicidas. Y Sí, ya cuando algo no funciona bien, ya vamos a saber de anticipadamente que no está funcionando bien porque estamos viendo que no se está produciendo el síntoma que debería aparecer, ¿sí? exactamente. Así que Bueno, bueno, después vamos a ver porque por ahí caso de la misma enzima, misma ubicación, pero se une a otro punto dentro de esa enzima y ya es otro sitio de acción, por ejemplo. ¿Mm? ¿Y por qué? Bueno, lo vamos a ver después, ahora el viernes, pero todas esas bueno, cosas van al ingeniero, digamos, que somos el día de mañana, van a hacer todos justamente, que hacen la diferencia. Así que bueno. Profe, entonces, supongamos, yo quiero evitar la generación de resistencia de una maleza. Ujú. De- Vamos a la parte, viste que ahí dice uno, inhibition of acetil CoA, no sé qué, carboxilasa. Ahí en el metabolismo celular, uno, la parte de ujú, abajo. Acá la que Este, abajo, sí. eh, No, estos son códigos de los distintos sitios de acción. No se preocupen, lo vamos sí, viendo. Y estos son códigos porque cada uno, por ejemplo, este es la CCasa, que justamente son graminicidas. Acá están los FOP, los DIM. Están acá. Ahí va a ser zoom. claro, Bien. Acá están los DIM, cletodin, por ejemplo. O quizá los FOP, que está acá. Que esto son distintos grupos químicos, pero afectan el mismo sitio. claro, Mismo sitio entonces, de acción. Los para no generar resistencia, yo debería cambiar no de, digamos, herbicida que esté en el mismo grupo, sino elegir otro. otro sitio de acción. Ya yo sé que el uno va del punto de resistencia de punta, ¿no? Por eso después van a una clase específica de resistencia y hay varios tipos de resistencia y dentro de las de punto de mutación, que es, por ejemplo, si yo constantemente, bueno, el glifosato, el ejemplo, ocupo glifosato, glifosato, glifosato y hay uno que muta la enzima del glifosato y mi enzima, perdón, del enol piruvilchiquimato fosfato sintasa o EPSPS, que es más fácil recordar así. Si muta y no se pone el glifosato, ya toda lo que sería la descendencia de esa especie, de esa especie, bueno, de ese biotipo que surge, o sea, de esa población, que antes yo la controlaba a las dosis normales, ahora no la puedo controlar, ¿sí? Ahí ya tengo la resistencia porque siempre estuve ocupando glifosato, glifosato, glifosato. Está buena tu pregunta. Ahí puedo rotar, por ejemplo, o rotar entre una CCasa, por ejemplo, una gramínea que se controla con un cletodín, por ejemplo, coloco un cletodín y después un glifosato y lo voy rotando o haciendo mezcla. Y bueno, esos son todos los manejos de la resistencia que uno puede hacer para disminuir los riesgos. Pero está buena la pregunta y lo vamos a ver bien el viernes. Este viernes, digamos que viene, que lo vamos a ver este tema y más desarrollado todo lo que es modo acción y cada uno de estos modos, por lo menos más importantes, de que se ven. Y el modo de acción, ¿cómo lo van a ver ustedes en el libro que tienen disponible? Que ahí está todo y muy bien desarrollado todos los temas, tanto insecticida como herbicida como fungicida, acaricidas también tienen, y creo rodenticida, no recuerdo, creería que también está, me voy a fijar bien porque no, pero el están, nuevo, el que se escaneó tiene. por eso. Sí, no, por eso. En el nuevo tienen, no sé, el verde creo que no tenía, el anterior, pero este nuevo Ahora tiene. te digo, está bien. Así que, Bueno, bueno, estamos con 3 minutos pasados, así que dejamos acá. sí, exactamente. Pero bueno, es para que vean lo que se va a Gabriel, ver. ajá. ¿Te queda un ratito, Gabriel, así charlamos unas cosas? Sí, ahí corte la grabación, ingeniero. Digo, para que Ah, no sumarle megas. Tuve que Recording borrar un par stopped. de. Estoy esperando que se actualice el, lo que es la capacidad del drive.